Hemos cantado, hemos orado, vamos a estudiar la palabra de Dios y esperando que sea de gran bendición para cada uno y que todo sea para el crecimiento de nuestra vida espiritual y así podamos prepararnos como un pueblo unido y así un día poder estar todos en el reino de los cielos. Voy a invitarles a que abramos nuestras Biblias en el libro de Eclesiastés, en su capítulo 1, versículo 9. Eclesiastés capítulo 1, verso 9, nos dice de la siguiente manera: ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. En esta expresión podemos contemplar y podamos darnos cuenta de lo que sucedió en el pasado, o sea, lo que sucedió tiempo atrás, vuelve a suceder al final de la historia. Vuelve a cumplirse en el fin del tiempo. Vamos a ver un ejemplo de ello. Quiero que vayamos al libro de Mateo también. En el libro de Mateo, su capítulo 24. Mateo 24, versos 37 y 39. Dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Esa expresión la utilizamos para ilustrar que el libro de Eclesiastés, si hablamos en el término de entender la actitud del mundo antediluviano, si hablamos de las características del carácter de ellos, esa misma característica se estará viviendo en la escena final. Pero nuestro tema central de esta mañana, quiero que vayamos al libro de Lucas, estudiaremos el capítulo 4, ahí estudiaremos nuestro tema, que tiene por título Apariencias de la vida. Lucas capítulo 4, del versículo 16 en adelante. Noten lo que dice. Y vino a Nazaret, donde había sido criado, y entró en el día sábado en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. En este caso, quiero que tengamos en mente esta descripción, que todo lo que vamos a leer, todo lo que vamos a ir entendiendo, conforme vayamos leyendo la palabra de Dios, vamos a darnos cuenta que todo sucedió un día sábado. Un día sábado. Sigue diciendo: y le fue dado el libro del profeta Isaías, y abriendo el libro, halló el lugar donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para predicar libertad a los cautivos y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados y para predicar el año agradable del Señor. Es decir, nuevamente, Jesús llegando a la iglesia, llegando a la sinagoga, se presentó y estaba ahí. En ese sábado se le dio el privilegio de leer la palabra de Dios, o sea, el libro del profeta Isaías. Y en ese momento que se le dio el privilegio de leer el libro del profeta Isaías,
él encuentra la cita de una profecía que se había dado hace muchos años atrás por el profeta Isaías. Este versículo que nuestro Señor Jesucristo utilizó era con referente a Él mismo, a la expresión de Él mismo. Y noten cómo en el libro deseado de todas las gentes, en el capítulo 24, dice la mensajera del Señor, Jesús estaba delante de la gente como un exponente vivo de las profecías concernientes a Él mismo. O sea, lo que había leído Él se refería a Él mismo, explicando las palabras que había leído. Habló del Mesías como del que había de aliviar a los oprimidos, libertar a los cautivos, sanar a los afligidos, devolver vista a los ciegos y revelar la luz de la verdad. Noten esa declaración muy importante que tenemos que tener en cuenta. ¿A quiénes les estaba hablando Él? ¿Al mundo pagano? ¿O a su iglesia? ¿O a su pueblo que decía ser el pueblo de Dios? A ellos mismos, a su pueblo, a su iglesia, a quien se le había dado los privilegios de grandes verdades. Pero ahora noten que en esta descripción dice que venía a libertar a los cautivos, que venía a sanar a los afligidos y devolver vista a los ciegos. Entonces, ¿cómo estaba el pueblo en esa época? ¿Cuál era la condición del pueblo en ese entonces? Pero noten lo que sigue diciendo. Su actitud impresionante y el maravilloso significado de sus palabras conmovieron a los oyentes con un poder que nunca antes habían sentido. O sea, que cuando Cristo expresó esas palabras del libro del profeta Isaías, todos estaban maravillados, todos estaban asombrados. Ahí sigue diciendo, el flujo de la influencia divina quebrantó toda barrera. O sea, todo lo que había, noten lo que dice, toda barrera, como Moisés, contemplaban al invisible, mientras sus corazones estaban movidos por el Espíritu Santo. Respondieron con fervientes amenes y alabaron a Dios. O sea, todo se miraba lindo, todo estaba maravilloso. Ellos escuchaban las palabras de Cristo, estaban maravillados. Se preguntaban, noten que el versículo que estamos leyendo de Lucas, el verso 20, y enrollando el libro le dio a un ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Todos estaban sumamente maravillados. El Espíritu Santo estaba trabajando en el corazón de ellos. Ahora, noten, la palabra de Dios sigue diciendo en el verso 21, y comenzó a decirles, noten, primer rasgo característico, hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. Noten, la sierva del Señor dice, cuando Jesús anunció estas palabras, se sintieron inducidos repentinamente a pensar en sí mismos y en los acertos de quien les dirigía las palabras. Ahí ese brillo que estaba reluciendo ya estaba cambiando. Estaba variando ya. Pero noten, vamos a leer la palabra de Dios, la Biblia, en el verso 22. Y todos daban testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Ellos se hacían esa pregunta. ¿De dónde trae, decir con tanta autoridad, con esas palabras que no habían escuchado? Y ahora ellos se sentían inducidos, se sentían maravillados, pero note, verso siguiente, y le dijo, estas palabras para ellos fue como que si les hubiesen tirado una piedra.
Noten lo que dice. Y les dijo, sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído haber sido hechas en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Wow. Todos estaban maravillados, sorprendidos, pero con estas palabras para ellos había sido como una piedra. Pero noten lo que sigue diciendo. Vamos a leer todo hasta el verso 30. Verso 24. De cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Pero en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, en que hubo una gran hambre en toda la tierra. Verso 26. Pero ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a Sarepta de Sidón, a una mujer viuda. Y muchos leprosos había en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Y cuando oyeron estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual la ciudad de ellos estaba edificado, para desempeñarle, pero él pasó por en medio de ellos y se fue. ¿Qué cambió ahí? Si era el mismo Jesús, eran las mismas personas. Él les había hablado las palabras del profeta Isaías, pero ¿qué fue lo que cambió? Si eran las mismas personas, era el mismo Jesús que primeramente estaban maravillados al verlo, estaban sorprendidos al verlo, al anunciar esas palabras. Pero ahora lo sacaron del templo, de la sinagoga, y lo iban a aventar al despeñadero. ¿Qué fue lo que cambió? Notemos esta declaración del versículo 28. Notemos. Cuando oyeron estas cosas. ¿Qué cosas escucharon ellos? ¿Qué fue lo que les ofendió a ellos? Y desde el verso 24, Jesús hizo la primera amonestación, o la primera declaración, una declaración y 2 ejemplos. Y noten, y cuando ellos lo entendieron eso, entonces ellos se llenaron de ira. Porque notemos cómo dice el verso 25 nuevamente. Pero en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, en que hubo un gran hambre en toda la tierra. ¿Qué concepto tenía el pueblo de Dios sobre Elías? Algunos no lo consideraban como profeta. Otros que Elías era un alarmista, que Elías era un disidente, que Elías tenía podríamos decirle, algo rígido. Y ellos tenían un mal concepto de Elías. Ahora, ¿quiénes efectuaban todo eso en el pueblo? Los líderes de la iglesia, los líderes de la sinagoga, porque hablaban tantas y tantas cosas de Elías que hasta las viudas habían escuchado todo eso. Ahora, ¿qué pasaba si Dios enviaba al profeta Elías con las viudas? Lo envenenaban, podían matarle, o bien lo envenenaban y luego llamaban a los líderes para que lo matasen. Por ese motivo, Dios no mandó a Elías a las viudas de su pueblo. ¿Por qué? Porque Dios estaba buscando la seguridad de su profeta. Ahora, ¿qué les estaba enseñando Dios al pueblo?
¿Qué entendieron ellos? Que el pueblo era un pueblo con una hazaña de maldad. Vean la siguiente declaración. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo. ¿Y quién era Eliseo? Discípulo de Elías, siervo de Elías. Ahora, también los leprosos habían escuchado hablar de todo lo que se decía sobre el profeta Elías. Ahora, ¿cómo iban a creer a Eliseo si Eliseo era discípulo de Elías? Ahora, una gran diferencia con Naamán el sirio, que él, aunque su orgullo lo carcomía por dentro, él dijo, yo sé que él es el profeta de Jehová, y si él dice que yo me sumerja 7 veces, aunque mi orgullo me carcoma, lo voy a hacer. ¿Qué les estaba enseñando Dios al pueblo en esa declaración? De creer en el profeta de Jehová. ¿Y qué hacían ellos? Los mataban a los profetas. Notemos algo también que tenemos que tener en cuenta en esto. Cuando Elías fue trasladado al cielo, el profeta Eliseo regresa, pasa el Jordán nuevamente. Cuando él regresa del Jordán, habían 42 jóvenes que habían también escuchado todo lo que se declaraba sobre el profeta. Toda la basura que se hablaba sobre el profeta. Ellos habían escuchado eso. Ahora, cuando el profeta Eliseo regresa, ¿qué hacen estos jóvenes? Se burlaron, se mofaron del profeta Eliseo. Ellos no creían que Elías se había ido, porque le dijeron, tú dices que Elías se fue al cielo, entonces ¿por qué no también subes tú? Sube, calvo, sube. ¿Y qué hizo el profeta Eliseo? Le entró una ira y los maldijo en el nombre de Jehová. De pronto vino juicio, salieron 2 osos y devoraron a los 42 jóvenes. ¿Qué nos enseña a nosotros eso hoy? Que a los mensajeros de Dios tenemos que tener mucho cuidado en tratarlos. Incluso dentro de la iglesia, la mensajera del Señor en el libro de Joya de los Testimonios, el capítulo se titula La conducta en la casa de Dios, me dice que hay muchos y muchos que vienen con un propósito al venir a la iglesia. No con el propósito de escuchar la palabra de Dios, sino, dice ella, con ese fin de criticar el mensaje, de poner en duda la palabra de Dios. Y con eso debemos de tener mucho, pero mucho cuidado. Ahora, otra cosa muy importante en esta declaración, ¿dónde quedó la santidad del sábado? Si vemos que todo era en un día sábado. ¿Dónde quedó la santidad del sábado? Si nos damos cuenta, todo sucedió en un día de sábado. Wow. Otra cosa. Yo he llegado a una conclusión, mis hermanos. Ustedes cuando ven en todo el relato de la historia que siempre Jesús hacía un milagro, sanaba, declaraba las palabras con autoridad en un día sábado, lo primero que decían todos, ¿cuál era la palabra que decían? Apedréenle. Apedréenle. Yo he llegado a esa conclusión, mis hermanos, que cuando el pueblo profeso de Dios se reunía en la sinagoga, llevaba su Biblia, su himnario y sus piedras. Sí, porque ¿de dónde iban a traer esas piedras en ese momento? Ahora, ¿qué está pasando en este tiempo? Así suele pasar también. Si estamos diciendo que lo mismo que sucedió en el pasado es lo mismo que sucede en este tiempo, dentro de la misma iglesia, mis hermanos, están haciendo ese espíritu
Con ese espíritu, lo voy a terminar de leer esta cita, que dice el espíritu de profecía. Ellos israelitas, hijos de Abraham, habían sido representados como en estado de servidumbre. Se les hablaba como a presos que debían ser libertados del poder del mal, como si habitasen en tinieblas. Necesitamos la luz de la verdad. Esta palabra, este es el centro de nuestro tema. Quise tomar esta frase para que entendamos de que tenemos que siempre respetar la autoridad de Dios. Noten lo que dice, su orgullo se ofendió. O sea, ahora, ellos estaban firmes, estaban maravillados, porque la enseñanza, la autoridad con que Cristo enseñaba, no era la misma que ellos estaban presentando. Noten lo que sigue diciendo. Y sus recelos se despertaron. Las palabras de Jesús indicaban que la obra iba a ser en su favor, era plenamente diferente de lo que ellos deseaban. Tal vez a investigar sus acciones con demasiado detenimiento. Ahora, ¿quiénes sí eran halagados en ese tiempo? ¿A quiénes sí se le daban halagos en ese tiempo? Lucas capítulo 6, versículo 26. Eso también tenemos que tener en cuenta esto. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablaren bien de vosotros, porque así hacían sus padres a los falsos profetas. ¿Quiénes eran los que recibían buena honra? Los falsos profetas. ¿Y los verdaderos profetas? Los apedreaban, los mataban. Si Jesús solamente cuando anunció, el Espíritu del Señor está sobre mí, y les dijo, esta escritura se ha cumplido en vuestros oídos. Hoy se olvidaron de que era un día sábado, habían perdido de vista el significado de la profecía y se habían olvidado apariencias de la vida y se habían olvidado de que eran el pueblo de Dios. Ahora, ¿usted ha visto algún adventista enojado? ¿Usted ha visto algún adventista cuando se enoja? ¿Dónde se refleja el carácter de Cristo ahí, mis hermanos? ¿Dónde? Si ellos en ese momento nada más escucharon que Jesús dijo, ¿esta escritura se ha cumplido en sus oídos? Yo digo, hicieron una reunión rápidamente y dijeron, a este sí, no importa siendo sábado, lo matamos porque lo matamos. Ahora, ¿cómo actúa un adventista? ¿Cuál es la actitud de un adventista? Porque a veces, mis hermanos, tengamos en cuenta esto, apariencias de la vida. Cuando estamos dentro de la iglesia, somos paloma blanca. Pero estando fuera, somos lobos rapaces. Noten, y eso la palabra de Dios lo describe. Ahora, ¿cuál era el estado de ellos? Su orgullo. Y ese espíritu de orgullo también prevalece hoy en este tiempo. Pero ahorita que cuando entramos y escuché la meditación dije, todo tiene relación con lo que yo voy a hablar hoy. La lección, todo tiene relación con lo que voy a hablar hoy. Porque ¿cuál es el estado de la iglesia laodicense? ¿Tiene orgullo? Tiene su orgullo. Vayamos a Apocalipsis. Notemos cómo lo describe el libro de Apocalipsis. Capítulo 3. Apocalipsis 3, verso 17. Bueno, desde el verso 15.
Bueno, vamos a leer el 14. Y escribe el ángel a la iglesia de Laodicense estas cosas. Dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Quisiera que fuese frío o caliente, mas porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Verso siguiente. Porque tú dices, note, porque tú dices, o sea, poniendo en exaltación su yo y su orgullo. Porque tú dices, yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de nada. Y no conoces que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Verso siguiente. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestidura blanca para que te vistas y no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas. En esta descripción y en este relato, ¿qué es lo que le hace falta a la iglesia laodicense? Un amor puro, una humildad. Ahí también lo describe permitir que el Espíritu Santo haga la obra en el corazón. Como aquellos que escucharon las palabras de Cristo. Cuando Él anunció la Escritura, iba rompiendo toda barrera. El Espíritu Santo estaba trabajando. Pero solo escucharon que se cumplió la Escritura. ¿Qué espíritu se posesionó de ellos? Permitieron que su orgullo, que el espíritu de Satanás tomara posesión de ellos. Y con esa actitud casi mandaban al borde a nuestro Señor Jesucristo. Pero sin embargo, la protección de Dios, del Padre, estaba con él porque aún no había llegado la hora. Ahora, vamos a hablar sobre ese título, sobre el orgullo que hoy prevalece en esta generación. Significado del orgullo: exceso de estimación propia. Tengamos en cuenta eso. Exceso de estimación propia, arrogancia, fatuidad, soberbia, vanagloria y engreimiento. Otra cosa, las características del orgullo. Una de ellas vamos a ver esa en el libro de Isaías, capítulo 14. Isaías capítulo 14, versículo 12 al 15. Y nos dice de esta manera: como caíste del cielo, oh Lucifer, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las naciones. Tú que decías en tu corazón, note, ¿dónde nació ese orgullo? Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. ¿Qué quería él? Levantar su trono, tener más, pero más autoridad que Dios. Ahora, principio del orgullo. Noten que en él se caracterizó los caracteres o la definición del orgullo que he mencionado, se describieron solamente en una sola persona, en un solo ser, en Lucifer, quien Dios había
creado. Otra cosa. ¿Qué más hace el orgullo? Marcos, capítulo 7, versículo 21. Porque de adentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, los engaños, las lascivias, el ojo maligno, la blasfemia, la soberbia y la insensatez. Todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. O sea, el orgullo, ¿qué hace? Contamina el corazón humano. Ahora, cuando un corazón está contaminado, ¿qué hace por lo espiritual? ¿Se esfuerza por tener algo espiritual? ¿O a dónde está dictado solamente sus pensamientos? Solamente hacia el mal. Hemos visto hacia qué está dirigido. Otra cosa más. ¿Qué genera el orgullo? En el libro de Proverbios, capítulo 13, versículo 10. Nos dice de esta manera: solo por la soberbia viene la contienda, mas con los avisados está la sabiduría. Es decir, cuando hay orgullo, el orgullo genera contiendas, genera enemistades. Otra cosa más. Daniel 5:20. ¿Qué otra cosa genera el orgullo? Daniel capítulo 5, versículo 20. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en altivez, fue dispuesto del trono de su reino y traspasaron de él la gloria. Otra cosa que hace el orgullo, endurece a la persona, endurece el corazón humano. Otra cosa más que hace el orgullo, el libro de Salmos, capítulo 138, versículo 6. Aunque Jehová es excelso, atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. ¿Qué hace el orgullo? Nos aleja de Dios, nos aparta de Dios. Otra cosa más que hace el orgullo. Proverbios 29, 23. La soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. En momentos, el orgullo debilita emocionalmente a la persona. Ahora, con estas características del orgullo, con todas estas en la vida del ser humano, ¿qué oportunidad hay para Dios? ¿O qué necesidad hay de buscar de Dios? Noten que hasta el orgullo nos hace sentirnos que estamos bien, que no tenemos necesidad de nada. Otra cosa que hace el orgullo, y quiero que tengamos esto también en cuenta. El libro de Santiago, capítulo 2, y esto quiero que tengamos muy en cuenta. Capítulo 2 del libro de Santiago. Hermanos míos, no tengáis la fe de nuestro glorioso Señor Jesucristo en acepción de personas. Y sobre esto se hablaba hace un momento en
en la escuela sabática. La acepción de personas. Y noten cómo lo describe. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro, con ropa fina, y también entra un pobre vestido en harapos, y miráis con agrado al que trae ropa fina y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y dijeres al pobre, estate tú allí en pie o siéntate aquí abajo a mi estrado. Otra cosa que hace el orgullo, preferencias, elección de personas. Ahora, ¿acaso no está sucediendo también en este tiempo? ¿Hay elección de personas? No vamos a decir que no la hay, porque la hay. La elección de personas. Ahora, si nosotros estudiamos las características de los judíos, del pueblo profeso de Dios, esas son las características que tenía el pueblo. Por eso habían perdido de vista el sentido de la profecía. Habían perdido de vista todo eso. Mateo 23, 1 al 7 dice, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. O sea, todo lo que ellos decían tenía que hacerse, pero dice otra cosa más, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Apariencia de la vida. Decir ser algo y no ser nada. Tremenda situación. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ni ellos con un dedo quieren moverlas. O sea, ellos inventan, pero ni ellos quieren cumplirlas. Otra cosa más. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos. Noten qué hacen ellos. Aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres le llamen Rabí, Rabí. Noten, había orgullo en ellos. Más de lo que podemos imaginar. Si tan solo cuando Cristo pronunció esas palabras, su orgullo se ofendió. Dijeron, lo matamos porque lo matamos. Pero vean cómo hacen ellos. En la iglesia sí. Usan los primeros asientos. En las cenas llegan ellos bien vestiditos ahí. En las plazas quieren que los saluden. Incluso que les digan, maestro, maestro. Otra cosa más. Otra presentación más de ellos, cómo era en realidad su orgullo de ellos. Juan 8, 31, 34. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Noten, los que habían creído en él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ahora, ¿qué respondieron ellos? Su orgullo se resaltó primeramente. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? ¡Wow! Jesús hablándole con palabras, haciéndole reflexionar, haciéndole ver sus errores. Pero ellos, ¿qué dijeron? No. Nosotros somos linaje de Abraham.
Nosotros no hemos estado esclavos. Nosotros hemos tenido la gran luz. Wow. ¿No suele pasar con nosotros a veces eso? Que a veces, mis hermanos, en las calles nos preguntan, ¿tú vas a alguna iglesia? Y con orgullo, sí. Te preguntan, ¿a qué iglesia vas? Ah, yo soy adventista del séptimo día. Pero, cuando alguien da un mensaje fuerte, que sentimos que a veces nos pasa rozando, decimos, no, ahora sí, sentimos que nos toca una piedra. Y ahí sí, mis hermanos, ya no aparentamos ser adventistas porque comenzamos a hablar sobre el mensaje o sobre el predicador. Pero cuando estamos en las calles, o a veces, allá decimos, si somos adventistas del pueblo de Dios, practicamos la reforma pro salud, predicamos el mensaje de los 3 ángeles, pero al rato lo ve sentado allá en un restaurante comiendo carne. ¿Cómo son las apariencias de la vida? Noten qué más dice. Noten cómo el apóstol Pablo en el libro de Gálatas, capítulo 6, en su versículo 3, dice de esta manera: porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. ¿Para qué nos engañamos a nosotros mismos? ¿Cómo se llama eso? Gálatas 6:3. No siendo nada, a sí mismo se engaña. ¿Qué es eso? Hipocresía. Diciendo ser todo cuando no somos nada. Otra cosa más. Noten cómo también el Señor Jesús hablando a los escribas y fariseos. Mateo 23, 27, 28. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Nuevamente, vuelvo a mencionar esto. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Si aquel pueblo vivía en orgullo, hipócrita, incluso iniquidades, ¿qué está haciendo el pueblo de Dios en este tiempo del fin? ¿Se está preparando para ir al encuentro con su Dios? ¿O está dando vueltas al desierto nuevamente como el pueblo de Israel? Está dando vueltas. Hay una cita en Mensajes Selectos, el tomo 3, la cita dice: el pueblo aún no ha entrado al lugar santísimo. ¿Por qué? Y la siguiente frase del párrafo menciona: porque hay una sequía espiritual. Porque hoy en día, si usted pregunta, hermanos adultos, jóvenes, niños, si usted les va a preguntar sobre la palabra de Dios, usted les va a preguntar un versículo, ¿se lo van a decir? Si usted le va a hablar sobre los temas proféticos,
¿Lo va a entender? No. Ahora, noten otra cosa. Tito 1:16. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Diciendo, yo sí voy a la iglesia. Yo canto. Incluso tengamos en cuenta eso. Predicadores. A todos que Dios les ha dado un don, un talento. La gloria, ¿para quién debe de ser? Para Dios, no para el hombre. Porque podemos decir, podemos profesar, mas no ser. Otra cosa más, que debemos entender que el orgullo es un grande pecado. Proverbios 21:4. Altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecado. Ahora, y si no obedecemos, si no hacemos caso a la advertencia de Dios, Jesús le dijo cuando les mencionó las palabras, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Luego, en el capítulo 8 anterior, Él les dice que les ha hablado de la verdad, pero dice que si ellos no obedecían, en vuestros pecados moriréis. Dios nos manda ese mensaje, esa oportunidad de reconocer y de aprender algo muy importante. Otra cosa más, el orgullo trae destrucción y la altivez de espíritu trae la caída, como sucedió con el pueblo judío. En la destrucción de Jerusalén, como cuando Jesús llegó y vio la ciudad, le dijo, Jerusalén, Jerusalén, tú que matas y apedreas a los profetas. ¿Cuánto te quise cubrir como la gallina cubre a sus hijuelos y no quisiste? Os digo que vuestra casa será dejada desierta, desolada. Por su orgullo, noten otro versículo más para entender esto. Mateo capítulo 13, versículo 15, cómo estaba ya el pueblo definidamente. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Definitivamente ellos habían cerrado su corazón a las palabras de verdad, las palabras de luz que se les eran pronunciadas. Otra cosa más. Si el pueblo anterior tuvo esas características, el pueblo remanente de la etapa final de la historia, ¿tiene que hacer lo mismo? ¿Tiene que vivir a sí mismo? ¿Tiene que llevar esa misma vida de hipocresía? ¿O qué tiene que hacer el pueblo? Proverbios capítulo 8, versículo 13. El temor del Señor es aborrecer el mal. El orgullo, la arrogancia y el mal camino y la boca perversa yo aborrezco, dice Jehová. El pueblo de Dios, el creyente temeroso, tiene que desechar el orgullo. ¿Cómo debemos hacer nosotros? Ya vamos finalizando. ¿Cómo debemos hacer nosotros? ¿Cuál debe ser nuestro carácter? Mateo 11, 28, 30. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Cuál es el deseo de Dios?
que su pueblo sea un pueblo humilde. Un pueblo, noten también otra cosa más, Filipenses 2, 5 al 8. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombres, se humilló a sí mismo, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Otra declaración más que Jesús dijo, San Juan 17, 19. Por ellos yo también me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Ese fue el deseo de nuestro Dios. Otra cosa más, Hebreos 12, 1 al 2. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Cuál es el anhelo de él? Que siempre tengamos puesto nuestra vista en Cristo Jesús. Si queremos llevar el carácter, si queremos estar un día en el reino de los cielos, ¿cuál es lo que nos vamos a llevar al cielo? Lo primordial, el carácter. Mientras que nuestro carácter tenga una mancha de pecado, no podemos entrar al reino de los cielos. El carácter es el pasaporte para poder llegar hasta ese lugar. Y al final así, cuando estemos preparados, decir, con Cristo estoy justamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y nuestro versículo, que fue nuestra lectura bíblica, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. ¿Es invocado el nombre de Dios en esta mañana? Amén. Buscar en mi rostro, se convirtieren de sus malos caminos, entonces oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y esto es para el pueblo remanente que vivirá en la etapa final de la historia. En aquel día no serás avergonzada porque ninguna de tus obras con que te rebelaste contra mí. Porque entonces quitaré de en medio de ti a los que se alegran de tu soberbia. Y nunca más te ensoberberás en mi santo monte. Nunca más serás orgulloso. Nunca más profesarás siendo algo que no eres. Porque en realidad lo serás. Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. El remanente de Israel no hará injusticia ni dirá mentira. Y en la boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. Dios está preparando a un pueblo para esta etapa final de la historia. Un pueblo que deseche el orgullo, que deseche la soberbia, que deseche la arrogancia. Dios está preparando a un pueblo que sea humilde, a un pueblo que ensalce esa ley pisoteada, a un pueblo que viva en el amor de Dios, y está preparando a ese pueblo para este tiempo del fin. El orgullo es uno de los pecados mayores que ha destruido vidas espirituales.
El conocimiento que Dios nos ha dado no es para que nos exaltemos tanto como hombres, sino para que exaltemos el nombre de Dios. Y así nos preparemos, pero tengamos en cuenta esto, que si Dios nos ha dado esa luz, no es para que subamos a lo alto, no para que nos ensalcemos, sino que nos humillemos como Cristo y así reflejemos su carácter. Y así lleguemos a la plenitud de Él, así lleguemos a su semejanza y así podamos ser santos delante de su presencia. Y voy a finalizar con esta cita que me impresionó de nuestra lección de escuela sabática del día jueves. Toda la vida y enseñanzas de Cristo fueron continuas lecciones de humildad, benevolencia, virtud y abnegación. Esto era una continua reprensión al espíritu de justicia propia y exigencia manifestado por los judíos. Todas las lecciones que la Biblia nos describe sobre la vida de nuestro Señor Jesucristo eran lecciones de humildad, no de orgullo, de humildad. Y ese es el deseo de nuestro Dios, que aprendamos a ser mansos y humildes de corazón. No como aquellos judíos que en el momento que escucharon la Escritura se cumplió, se llenaron de ira, se olvidaron del propósito del día sábado, se olvidaron de todo y solamente en su mente cabía: lo matamos porque lo matamos. No, este pueblo siempre tiene que ser un pueblo humilde a los ojos de Dios y ser una luz en este mundo de tinieblas. Que Dios pueda bendecirnos y que todo lo que hayamos leído, que no se pueda quedar en el olvido, que no seamos esas cisternas rotas, que si nos entró algo hoy, mañana ya me olvidé, ya no sé ni de qué hablé. Que lo que hoy se habló pueda quedar grabado en nuestros corazones y podamos ponerlo en la vida práctica. Y así nuestra apariencia de vida siempre sea reflejar a Cristo. No tener una vida de hipocresía, tener una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Que Dios nos bendiga en esta mañana y voy a invitarles a que dobleguemos nuestras rodillas para finalizar en oración. Padre, te damos gracias nuevamente, porque a pesar de todo nos muestras tu misericordia, nos muestras tu amor. Somos un pueblo inmerecedor que te fallamos, pero en estos momentos venimos ante tu presencia, reconociendo que tú eres la esencia para poder transformar nuestros caracteres. Hoy te pedimos que la unción de tu Santo Espíritu sea en cada uno de tus hijos y que al salir de este recinto tus palabras que hayamos escuchado, porque no fueron mis palabras que tus hijos oyeron, sino que fueron tus palabras, que podamos meditar en ellas y cada día ponerlo en la vida práctica. Si en nosotros, en nuestros corazones hay orgullo, por favor te pedimos que tú lo elimines de nuestros corazones. Que así como tú has comenzado la buena obra en nuestros corazones, así nos ayudes a perfeccionarlo hasta el día de Jesucristo. Por favor, te pedimos en estos momentos también por cada uno de tus hijos que se encuentran en este lugar y por los que nos escucharon a través de los medios de internet, que tu Espíritu Santo pueda trabajar en el corazón también de cada uno de ellos. Y así, al igual todos, un día poder estar en el reino de los cielos. También de igual forma en estos momentos queremos pedir bendiciones por esos alimentos que se han de ingerir, que sean nutritivos a nuestro cuerpo y todo sea para darte la honra y la gloria.
Gracias por todas tus bendiciones. Nos levantamos de nuestras rodillas con la seguridad que nos has escuchado y que al salir de este lugar siempre estemos convencidos de que no estamos solos, que tú estás siempre con nosotros, como dice tu palabra, todos los días hasta el fin del mundo. Perdónanos, oh Dios, y bendícenos y dirígenos. Te lo pedimos, te lo rogamos, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amante Salvador. Amén.